Esta música, como es habitual, cada día jueves nos permite dar la bienvenida a un hombre que en el último tiempo ha encontrado una nueva beta. Asesor de fundaciones y ONGs. Saludamos a esta hora a un hombre que piensa que la democracia es muy viva. Saludamos a don Luis Alexander Cuadra Cortés. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días. Buenos días, Leito. Muy Luis, bien, ¿usted? Luis Alejandro, para que su mamá no se vaya a enojar y vaya a Sí. decir, oiga, lo bautizamos con este nombre y usted le cambia. Claro, tanto que pensó el segundo nombre y usted ahora lo viene a cambiar en un momento, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero no es igual. No es igual. ¿Cómo Bueno, está, don Luis? Muy bien, Leito. Un saludo a todos los auditores Radio X. Un jueves más. Un placer estar nuevamente con usted acá en la radio, Leito. ¿Cómo Oiga, está usted? estamos pero más solo que Toribio el náufrago. Así parece, usted está más solo que un grifo. ¿Ah? Estoy más solo que portero de fundación. Claro. Qué manera de quedar solo usted, ¿ah? Oh, oye, la gente supiera. Sí. Mira, esto no se debiera comentar al aire. Pero como siempre usted lo hace. Uno es sándwich de palta. Sí, Uno retiene líquidos, pero no retiene información. es verdad. Por esas cosas de la vida, que vacaciones, que viajes y cosas por el estilo. Estamos solos. Solos. Ay, Leo, pero ¿por qué me miras así? Usted tuvo que despertarme de mi siesta matinal. Por favor, Leo, quita esa mirada, quita esa mirada. No me mires así. No me mires así, Leo, que me pongo nervioso. Así que el saludo para los colegas de la Radio El Conquistador. Claro, Radio Conquistador, que en este rato también ellos deben estar súper bien. Al jefe. Al jefe también. Y acá haciendo patria. Acá haciendo patria, hermanos. Don Luis. Don Leito, ¿cómo está? Muy bien, y en el día de hoy con un tema de aquellos. Un tema que normalmente es muy preguntado, Leito, que cuando hemos tocado el tema así de manera indirecta, nos llegan las preguntas igual. Y ni hablar de cuando se pregunta de forma directa. Así es. Entonces el tema a tocar hoy día es bastante interesante y que a todos, en algún momento, lo queramos o no, nos va a llegar muy de cerca. Y cuando llegue ese momento, don Luis, como usted bien lo ha dicho, en las separaciones Sí. y tras los funerales, se muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Así es, Leito, lamentablemente es así. Y en el día de hoy, don Luis, estaremos hablando de... Vamos a hablar, Leito, de la herencia, el derecho de herencia, es decir, cuando ya uno de nuestros seres queridos deja de existir. Cuando se está probando ya el traje de palo. Claro, le llaman el... ¡Oh! Se me fue también a mí. Se me fue el pijama de palo. Le El llaman. pijama, el traje, Pijama, el pijama de palo. Pijama de palo, dicen, claro. No, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer después de eso? ¿Ya? Bueno, para uno nada, uno, al descanso eterno, sino No. que los que quedan acá Para el que murió, claro, el que murió nada que hacer, po. dicen que el que se va tranquilo, sin problemas, Claro. y los problemas y complicaciones quedan acá. Quedan acá. Y precisamente para que no queden tantos problemas y complicaciones, vamos a explicar hoy día qué es lo que hay que hacer, qué situaciones se producen, porque a diferencia de lo que pasa en los programas que uno ve en la televisión, sobre todo internacional, uno se da cuenta que cuando muere una persona pasan una cantidad de situaciones donde hay un testamento sorpresa, donde que dejó todo el dinero al mayordomo, en este caso Leito lo dejó a Albert, su mayordomo de la casa, ¿cierto? A Simba. Y a Simba, o también lo dejan a animales, como dice Leito, o a veces lo dejan quizá a una fundación. No haga eso. No, eso no. Lo último no. Claro, ya. Lo hoy día último no. fundaciones no. Hoy día no a fundaciones. Pero en la práctica ustedes se van a dar cuenta que todo lo que dice el derecho extranjero es muy diferente a lo que es la legislación nacional, en donde no se pueden hacer muchas de esas cosas. Claro, de hecho el testamento, usted nos ha enseñado, Sí. don Luis, que uno lo que ve en la televisión, concepto del extranjero que nos dice, dejo el 100% de mis bienes Claro. a esta persona. Acá en Chile no se Se puede. O sea, si Leito dice, tengo un testamento y esta persona se ha portado tan bien porque la ha cuidado cuando yo no estoy, por tanto dejo todos mis bienes a mi vecino, eso no se puede en Chile. Ya. ¿Ya? Así que el vecino que lo olvide, que por esa parte no va a recibir ningún bien. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que en Chile el testamento y la herencia está totalmente dirigida por la ley.
Por Ya. tanto, la disponibilidad que usted tiene como causante cuando usted fallece es bastante restringida. Es decir, cuando usted hace un testamento. Claro. Pero hoy día lo que vamos a ver es qué pasa si usted no hace testamento. Usted es la parte mayoritaria de nuestro país, los cuales no hacen nada, sino que tienen bienes y se mueren, y la ley tiene que establecer quiénes son los que heredan. Mire, estaba pensando en un caso que lo dejo como idea para ver si se repite Sí. o se desarrolla a lo largo de la conversación. Sí. Pero mira lo que estaba pensando don Luis. Ya tiene Mu- su mente maquiavélica. No, que muchas veces uno ha conocido casos de una hija o un hijo que toma como opción de vida el cuidar a su mamá Sí. o a su papá. Sí. Y esa casa está a nombre del papá o la mamá, dependiendo a quién esté cuidando. Y la hija o el hijo se hace cargo de todo tipo de cuidados, no solamente a nivel económico, sino que en la parte Emocional. emocional. Y los hermanos o hermanas van una vez a la semana, una vez al mes, si es que. Sí. Y uno podría pensar, en base a que esta hija o este hijo acompañó a su mamá o su papá en sus últimos días, semanas, meses, años de vida, Sí. la casa debiera quedar a nombre de esta persona. Claro. Uno podría pensar, Eso es pero lo que pienso. cuando fallece el papá o la mamá, viene después esta llegada de verdaderos buitres, y perdón a los buitres por el concepto, pero llegan estos buitres que nunca estuvieron como debieron Ujú. con su mamá o su papá y vienen por su tajada. Así es. Así es. Ahora, la situación que usted relata es una situación que se puede dar de manera muy habitual, Sí. ¿ya? Porque cuando existen familias, sobre todo existe una pareja de padres que tiene varios hijos, se provoca esa situación en donde normalmente uno de ellos se hace cargo del papá o la mamá que está todavía es sobreviviente. En este caso, la lógica quizás diría que esa persona debería tener una mayor porción de los bienes del padre cuando fallece. Pero la única forma de poder lograr que ese hijo que se hizo cargo del padre obtenga, como dice usted, una tajada mayor, sería que el papá o la mamá que es sobreviviente haga un testamento. Y al hacer un testamento puede mejorar el derecho de ese hijo. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando los hijos heredan los bienes de los padres, lo hacen de manera igualitaria. Imaginamos que muere el último papá y tenemos 4 hijos. De los 4 hijos, el 100% de los bienes se divide entre ellos, por lo tanto un 25% de los bienes le va a corresponder a cada hijo. Pero el papá, eso es si no hay testamento, pero si el papá antes de morir dice lo que voy a hacer es que voy a hacer un testamento, lo que pasa es que ese 100% de los bienes se divide en porciones y en la práctica una cuarta parte de ese 100% el papá lo puede utilizar para mejorar a uno de los herederos. O sea, se podría dar el caso, don Luis, que diga ya, le entrego un 25% de herencia a este hijo en particular, Claro. y el 75% restante se divide igual en los 4. ¿Entiendo eso o no? Claro, o sea, pero no es tan así la división. Lo que pasa Entendí es, mal, entonces. Claro, lo que pasa es que usted lo que tiene es que va a tener el 100% del bien, Ya. va a tener en este caso la casa completa, en el cual a cada uno le correspondía un 25%, pero en este caso, en la práctica, nosotros vamos a hacer que uno de los hijos, el que nosotros queremos, mejore y en la práctica se lleve el doble quizás de lo que le corresponde a los demás hermanos, versus lo que van a llevar ellos. Ellos van a llevar una porción menor. ¿Ya? ¿Esto basado en qué? En la cuarta de mejoras. La ley dice que de todos los bienes que tiene el causante, un 25% lo puede usar para mejorar a los hijos. Ok. En la práctica, el 75% se divide entre los 4 hijos y el otro 25% restante mejoro a uno de ellos. Ok. Es decir, se lo otorgo. La idea es que él salga favorecido por distintas razones. Una de esas puede ser el ejemplo que usted dio. Hay otras razones en las cuales a veces los padres se han comunicado con nosotros y nos dicen, ¿sabe lo que pasa, abogado? Lo que pasa es que los demás hijos tienen una muy buena situación económica. Están casados, tienen bienes, tienen casa, trabajan muy bien, están titulados. Y normalmente en la familia hay uno de ellos que quizá es el que está de alguna manera en desventaja. En desventaja, no es la mejor posición económica. Y además tiene un hijo, a veces quizás es una madre soltera, que le ha costado mucho cuidar a su hijo, y dicen ellos, los papás, a mí me gustaría favorecerla a ella, e incluso favorecer a mi nieto cuando nosotros no estemos, para que ellos tengan, ojalá esté equilibrado el escenario. ¿Y se puede? Claro que se puede, pero solo a través de un testamento.
¿ya? Ok. No lo podemos hacer si no hay testamento. Por tanto, como esto lo hemos visto en otros programas respecto al testamento, hoy día la idea es que los auditores puedan entender qué pasa si no dejan nada. No dejaron testamento. O sea, como lo hace, yo creo que un alto porcentaje de los Un chilenos. 99,9%. 99, quizás, 9, un alto porcentaje no hace nada. Oiga, Dice, mire, mientras lo escuchaba, don Luis, uno ha visto y ha escuchado tantas cosas y claro, muchas veces también nos encontramos con casos de que ya fallece el papá, la mamá y muchas veces los hermanos dicen, ¿sabes qué? Que la casa quede para este hermano o esta hermana que acompañó. Y hay un acuerdo tácito pero no escrito. sí, Una vez fallecida la mamá o el papá, también se da la situación que muchas veces la pareja sí, sí, o los hijos sí. e hijas de los hermanos, oye, pero también es tu derecho. Así es. Oye, también esa casa también es nuestra. Así es. Y viene ese cambio de opinión, de decir, dejémosla a esta persona, también es nuestra. Claro, en la práctica lo que se provoca también es una especie de cizaña ahí Sí. respecto a lo que va a pasar y algunos hijos utilizan y le dicen quizá al papá o la mamá, oye, pero papá, ¿cómo vas a entregar esa porción si nosotros cuando tú fallezcas, pucha, no nos va a ayudar? Esa porción nos Claro. podría ayudar un montón a lo que estamos haciendo, tú sabes que nosotros estamos súper complicados, empezando, etcétera, etcétera. O la mujer le dice, estamos hablando de un caso muy hipotético, ¿ya? Le dice, oye, pero es tu derecho, como dice usted. Claro. Exígelo. ¿Y por qué los otros no? ¿O por qué los otros? Y empiezan el tema del... Por eso, como usted bien dice, don Luis, en el tema de herencia se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Por eso, claro, pasa de todo, pero también hay familias en las cuales dicen, así como usted señala, esta casa va a quedar para ella porque siempre ha vivido ahí, ella se ha hecho cargo de nuestros papás y nosotros no tenemos ningún interés. ¿Y dónde hay que firmar? Porque yo traspaso mi derecho. Se da de todo, por eso, Sí. eso es lo menor, lamentablemente es lo menor. Pero sería muy solidario, sería muy humano a veces hacer eso, porque tenemos que darnos cuenta igual que nosotros venimos a este mundo sin nada y nos vamos a ir sin nada, Exacto. ¿ya? Y que todo lo que nosotros en algún momento nos va a separar, ojalá que no sea el dinero, sobre todo cuando tenemos vínculos emocionales y sanguíneos. Exactamente. ¿Ya? Ojalá que si nos va a separar algo, no sea el dinero. Pero lamentablemente, No las es así. disputas son enormes. Así es. Imagínese cuando fallezca usted, Leito. Vamos a ver ¿Qué qué. manera van a aparecer cantidades? Oh, no, lo que pasa es que a mí me debe una linterna de Eso es 4 lo- pilas y yo eso quiero es lo que más va a cobrar. aparecer. Yo quiero cobrar porque me debe una linterna, me debe un privado, a decir una. Me debe un minuto feliz. Entonces, necesito que pague. En el caso de él fueron 5 segundos felices. Me debe el segundo feliz. Uy, me ataqué yo mismo. Oiga, don Luis, comenzábamos el... Uy, se me cayó el micrófono. Ahí sí. Ay, se emocionó. Uy, se me dobló el micrófono. Oiga, Bueno, don Luis. eso demuestra su edad ya, Buleito. Oiga, don Luis, hablábamos al comienzo de que uno estaba solo acá en la radio. Sí. Me castigo porque nos llegó acá el tirón de orejas. No están solos. Están acompañados de nosotros, auditores. Oh, ve. Es verdad. Un saludo al guruguru de la ley. Perdón, al gurú. Perdón, faltaba el acento, disculpe. ¿Qué? Don Luis Cuadra. A ver. Ya, vamos de inmediato. ¿Qué coquico jojos quieque? Kenke. Con un tema como es el caso de la herencia. Don Luis, ¿cómo se... Bueno, ya lo dijimos, pero igual, ¿cómo se reparten las herencias? Qué buen término. Intestadas en Chile. Sí, intestada. ¿Será Claro. por testamento, testadas? Intestada significa que no hay testamento, pero se llaman, las otras son testadas y estas son intestadas. Entonces, al no haber testamento, estamos en una herencia intestada. En la práctica, ¿usted qué tiene que hacer? Nada. Usted solamente, cuando llega el momento de dejarnos de este planeta, usted, al morir, la ley va a establecer quiénes reciben esa herencia. Y la pregunta que surge es, pucha, a ver, yo estoy casado, tengo hijos, además mis padres viven, tengo hermanos. Entonces, ¿quién va a ser el que se va a hacer cargo de mis bienes? ¿Quién es el heredero inmediato? Qué buena pregunta, Luis. Entonces, para eso hay que señalar a los auditores que la ley ha establecido un orden sucesorio. Ya. Es decir, aquí la herencia no se reparte de manera No llegar y llevar. No, aquí no es como cuando usted elige colegio, vamos a la tómbola. No, aquí no. Ya. Aquí no hay tómbola. Aquí lo que dice la ley es lo siguiente.
dice que el primer orden sucesorio van a ser los descendientes del causante, en este caso los descendientes de la persona que fallece, Los hijos. que van a ser los hijos, Ajá. y también el cónyuge o conviviente civil. Al mismo nivel o sea, cónyuge, hijos, lo mismo. En el sentido que se va a dividir por partes iguales. No se Ah. divide en partes iguales. Entonces, imaginemos que la pareja tiene, o sea, el difunto estaba casado y además tenía 2 hijos. Ok. ¿Ya? En la práctica, si estaba casado y tiene 2 hijos, la ley dice, primer orden sucesorio, los hijos y el cónyuge sobreviviente. O sea, ellos son los únicos herederos Ya. y descartan a todos los demás. Por lo tanto, aunque existan ascendientes, abuelos, hermanos, tíos, los demás no heredan nada. Ah. Solamente el cónyuge y los hijos. Ya. Ahora, en cuanto a proporciones, la ley hace una salvedad. La ley dice que el cónyuge siempre va a recibir el doble de lo que le correspondería a cada hijo. Ya. ¿Se comprende? O sea, en el ejemplo, si tenemos el cónyuge y 2 hijos... 50% para el cónyuge, 25-25. Bien, muy Pero- bien, excelente. Entonces, claro, cada hijo llevará un 25% de la masa hereditaria y la cónyuge llevará el 50%. Siempre supe que el libro de álgebra de Baldor serviría Claro. en algún momento de mi vida. Yo creo que el gordo de Petete fue el que usted leía más que Baldor, ¿ya? El papayo. Quincho Dorado usted leía. Bueno, ese es el primer orden, Leito. Ahora, ¿qué pasaría si no hay hijos? Oh. ¿Ya? Así, Leito no dejó hijos, por lo menos reconocidos, ¿ya? Claro. Claro, usted no reconoció, hijo, entonces. Porque hay cuantos que llegan a esa la radio acá y uno tiene que decirle, no, si él no trabaja en esta radio. Trabaja en la Monte Carlo. Claro, trabaja en otra radio más allá, en la Monte Carlo, vaya para allá, y allá al tío Memo enojado. ¿Ya? Entonces, en este caso, Ya. el segundo orden sucesorio, si no hay hijos, Ya. sigue la cónyuge o el conviviente civil que haya sobrevivido, ¿cierto? Ya. Y además los padres u otros ascendientes. Ya. ¿Qué quiere decir? Tenemos la pareja típica. A ver, pongamos un nombre de una persona. Leito. Qué casualidad, ¿no? Leito. Se casó con la señora, no sé con qué, con la Kimberly. ¿Ya? Se casó con Kimberly. Uy, me acordé de la linterna con 4. Esos nombres les traen recuerdo, ¿no? Uy. Leito se casó con ella ¿Ya? y no tuvo hijos. ¿Ya? Ya. Pero los padres de Leito están vivos aún. Oh. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Leito fallece, todas estas propiedades que tiene, páginas web y todos los dinero que tiene, incluso lo que está debajo del colchón, se va a tener que heredar a estas personas. Entonces decimos, ¿quién entra? Primer orden sucesorio, conviviente y los hijos. Ah, pero Leito no tuvo hijos. Entonces pasemos al segundo orden sucesorio. ¿Qué dice? Convivientes y los ascendientes. Ahora, cuando hablamos de conviviente, ¿tiene Civil. que ser obligadamente con un contrato de por medio, llámese matrimonio civil? ¿O puede ser solamente conviviente No. sin ningún tipo de relación contractual? Tiene que ser conviviente civil o cónyuge. Ya. ¿Ya? Entonces, como Leito estaba casado, mejor cambiémoslo, va a ser una cónyuge. Ujú. Va a quedar su cónyuge, hereda, pero también sus ascendientes. Ok. Es decir, sus padres. Ya. ¿Ya? Imaginemos que los papás no están, pero resulta que están sus abuelos, Oh. sus abuelos. Ya. También podrían heredar ellos. Ya, ok. Entonces, ese es el segundo orden sucesorio. Ya. Conviviente o cónyuge, en este caso sobreviviente, y los padres. Ok. El tema es el siguiente. No tenemos conviviente, Oh. no tenemos hijos Oh. y tampoco tenemos padres Ya. o abuelos. Oh, estaba solito. Leito estaba solito. Estaba como hoy día en la radio. ¿Ya? Claro, Leito estaba como portero de fundación, solo. Solo, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahí pasamos al tercer orden sucesorio que nos dice que a falta de todos estos anteriores que hemos hablado, ¿Ya? los que van a heredar son los hermanos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, si Leito tiene hermanos, perfecto, los hermanos van a heredar todos los bienes, los hermanos, o sea, van a quedar muy bien posicionados en la vida. Con todas las deudas. Ya en la práctica no van a tener que trabajar más porque con todo el dineral de Leito Con- que tiene el edificio, así como hay un edificio Tram, tenemos un edificio Mart. No, te dice trampa, sería el mío. Trampa. Trampa. Entonces, en este caso, los hermanos heredan todo. Ya. Ahora, ¿y si Leito está tan solo que no tiene ni siquiera hermanos? Oh, Ni hermanos tiene. mi hermano, no. O sea, la mamá cometió el error una pura vez nomás con él. Un hijo, no, dijo, no, ¿cómo va a tener más hijos? No, con el Leo suficiente. Y yo espero todos los días jueves para esto. Claro, usted me llama.
Ahora, ¿qué pasa? Si usted no tiene hermanos, Leito, pasamos al siguiente orden sucesorio. El siguiente orden son los colaterales. O sea que los colalés. No los colaterales. Anda pensando en cochinada, usted, Leito. Deje de pensar en cochinada, ¿ya? Los colaterales más próximos, dice la ley, hasta el 6º grado. ¿A qué nos referimos? ¿Ya? A los primos, a las primas. Allá como rebuscando la Ya, cuestión. claro, nos vamos hasta el 6º, ya hasta los familiares más lejanos Ya. buscamos. Y Ya. los primos podrían quedarse con sus bienes. Ok, con mis deudas de Casa Hansing y Sergio Galleguillos. Claro, y compañía. Y compañía. Con las que sacó en Morata también. También. Casa Morata, Y en la castellana. en la Castellana. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a ese cuarto orden sucesorio y no hay ni siquiera primo? Usted está, de verdad, súper solo. Usted tiene Ultra solo. Usted tiene una camiseta que tiene una S y una S. Súper solo está. Estoy más solo que Pailita. Más solo que una, claro. Entonces, más solo que una diputada que está haciendo video. Más Así solo, estaría usted. más solo que la Cata. ¿Cuál cata? Lina Pérez. Hoy le cuento chiste completo. Íbamos o sea, tan re bien, ¿no? Me la tira y después Íbamos tengo tan yo re que bien. Cata, Lina, le estoy mira. explicando. Ya, bueno. Ya. Catarina Pérez, diputada, que está con el problema de... Sí, es la misma que yo dije, pero Por usted eso, no- po. Pucha, qué manera, ¿qué ha pasado acá? ¿Sabe Sí. qué más me voy? Hay que abrir las ventanas, ¿qué ha pasado? Chiste, cuidado. ¿Sabes qué Listo. más me voy? Ahora, no hay nadie, Leito. Ya. Ni un perro que me ladre. No hay nadie. Ya. ¿Qué pasaría? Según la ley, el que va a heredar los bienes, ¿quién cree usted que sería? El Estado. Fisco. Papá Fisco. El fisco hereda, en el último caso, hereda sus bienes. Por lo tanto, después de todo lo que usted hizo y todo lo que ha invertido, no se llevó nada, pero el fisco quedaría con todo lo que usted tenía. Lo siento, Kimberly, no se pudo. Lo siento, no se pudo, Kimberly. Entonces, en ese caso, los bienes quedan para el fisco. Es más, y algunas veces le hemos mencionado a los auditores, que el fisco, como tiene, a veces no tiene la posibilidad de informarse que existen herencias que no tienen herederos Ajá. y que él tiene que heredar como heredero, ofrece un porcentaje de la herencia para todos aquellos que le informen al fisco que existe una herencia que está vacante. O sea, si hay una casa que está abandonada porque el dueño falleció y que no tiene ningún tipo de familiar y esa casa definitivamente se va a ir al fisco, ¿Sí? si uno como buen vecino Ciudadano. ¿sería la palabra denuncia? Lo informa. Lo informa al fisco, Sí. a uno le llegaría también Un porcentaje. Un porcentaje. Sí. La chapa de la puerta. Claro, es un porcentaje que, a ver, si mal no me equivoco, creo que es con un 20% de la herencia. Ah, no es poco. No, por eso no es poco. Entonces, ¿por qué? Porque usted le pone en aviso al fisco para que el fisco haga sus trámites de heredero ¿Ya? y el fisco se hace dueño de esa propiedad. Mire el Y fisco. usted tiene la posibilidad de tener, por haberle informado al heredero, tiene la posibilidad de tener una parte de eso. Que no es Mire. malo, No, no es malo. no es malo, sobre todo si son los bienes suyos. No me gustó mucho. Con eso ya no trabaja más uno. No, sí, ojalá. Don Luis, ¿quién es el heredero de una herencia intestada? Bueno, en este caso, según lo que vimos recién, el privilegio de las herencias están dadas por el orden de sucesión. Vimos recién que existen 5 órdenes sucesorios. En palabras simples podríamos señalar que cuentan con el privilegio de heredar siempre la o el cónyuge y los hijos del fallecido. En caso de que no existan, sigue el orden de sucesión que acabamos de hablar. Ahora, Sí. dígame, don Luis. No, es que le decíamos que el primer orden de sucesión va a llamar de inmediato al cónyuge Ujú. o conviviente civil y a los hijos. Ujú. Por eso es importante que si usted hoy día tiene una familia, tiene hijos, pero no está casado, regule esa situación si es que usted quiere que esa persona tenga Para derechos, protegerla. para protegerla. ¿Cuántas veces hemos hablado del caso de una persona que se separa, no se divorcia, se Así es. separa, se va de la región, se va a otra parte del país o se mantiene en la misma región pero sin contacto con su ex, Sí. con su cónyuge, inicia una nueva relación pero no se casa, Ujú. compran una casa, fallece el señor que era el dueño de la casa en lo que es el nombre y uno podría pensar que era para la pareja, pero no, pues ahí aparece la cónyuge Así es. y se queda con todo. Y la cónyuge que puede haber estado distante años. Claro.
años, muchos años. O sea, hay situaciones en donde ellos se casan, por ejemplo, siendo muy jóvenes. Se casaron a los 20 años y a los 30 años se separaron. Pero ojo, se separaron de hecho, no hicieron cese de convivencia, no hay divorcio, no hay nada. Se separaron a los 30 años, la señora se va al sur de Chile, por ejemplo, el caballero después de los 30 años conoce una nueva pareja, nunca se divorció y resulta que pasan los años y él tiene 70 años, está muy enfermo, es decir, han pasado 40 años de separación, él está muy enfermo y resulta que él tiene una casita en donde lo cuidaba esta persona, incluso tuvo hijos con esa persona y resulta que le diagnostican una enfermedad que es complicada y él dice, pucha, si muero, esta casa va a ser tuya. En la práctica eso no es así, porque si él fallece, va a llegar la cónyuge, que es la real, y ella va a reclamar todos los bienes que le hayan quedado a nombre de su marido, porque nunca se divorciaron. Y esa convivencia que tuvo con esta persona que fue su pareja por 40 años, no vale nada legalmente hablando en materia hereditaria. Lo único que podría tener algún derecho serían los hijos que él tuvo con esa persona. Pero los demás no hay ninguna posibilidad. Entonces, si usted incluso está casado y no quiere pedir el divorcio, o de alguna manera no hay forma de pedir el divorcio porque algunos se complican un montón, haga a lo menos un testamento y nombre a esa persona que está con usted como legataria de sus bienes, para que tenga a lo menos una cuarta parte de los bienes suyos. Esa es la única forma de poder disponer libremente de sus bienes y entregarlos a quien usted le dé la gana. En la práctica en Chile usted tiene una cuarta parte de todo su patrimonio para poder entregarlo libremente a quien usted quiera. Es más, a personas que no tengan ningún vínculo con usted lo puede hacer. Ya. Oiga, pregunta mi sobrino, mire, ¿su sobrino? Si mi tío estira la pierna, ambas, ¿ya? Y está sin señora, está sin mamá, está sin hermanos, ¿los sobrinos entran? Por supuesto. Ya, ok. Por supuesto, entran los sobrinos porque estamos dentro de los colaterales, por lo tanto, también podría ser. Saludos a mi sobrino. La diferencia está en que, ojo, porque si tuviéramos un sobrino, partimos del supuesto de que tenemos tíos. ¿Y si no tiene tíos? Porque Lo que pasa es que si no hay tío, a la muerte del tío, los sobrinos, que son los hijos del tío, representan a su padre. Por lo tanto, ellos heredarían no como sobrinos, ellos heredan en representación de sus padres, que son los tíos. ¿Me explico? Clarísimo. Ya. Lo mismo que pasa, mira, voy a poner este ejemplo típico. Pasa que está el papá, la mamá, y tuvieron 3 hijos. Ya. Los 3 hijos son sus herederos. Pero resulta que uno de los hijos fallece. Ya. Fallece, ¿ya? Y este hijo tuvo 2 hijos. Ya, ok. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, clarísimo, cierto? Clarísimo. Tenemos los 2 papás, tenemos 3 hijos, y uno de los hijos tiene 2 hijos a su vez, y él fallece. Y ese hijo fallece. ¿Qué pasa? Cuando mueran los padres, los herederos de esos padres van a ser sus hijos. Que serían 33,333%. Entre los 3. Pero ojo, uno de ellos falleció. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién hereda ahí? Como los herederos de la persona difunta son representantes legales de él, ese hijo que falleció, sus hijos lo representan en la herencia. Yeah. Por lo tanto, ese porcentaje de 33,3% se divide en 2. Se divide en ellos 2. Ok. ¿Ya? Y ellos heredan. Lo mismo va a pasar con los sobrinos. El sobrino va a recibir la herencia, pero no a nombre de él, a nombre de su padre, que no puede. La ley dice que cuando una persona no quiere o no puede recibir la herencia, lo pueden representar sus herederos. Okay. Cuando habla de no quiere es porque usted no quiere recibir la herencia, usted no tiene, dice, hay personas que dicen, yo no, quizás están enojados, dicen, yo no quiero nada de esa persona, nada, no me interesa ningún bien, ¿ya? A ese nivel. Hay personas que pueden decir, a veces hay hermanos que terminaron muy mal, claro, muy mal, entonces dice, yo no quiero nada de él. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Los hijos pueden decir, perfecto, mamá o papá, tú no quieres nada de él, pero como la ley dice que si tú no quieres o no puedes heredar, yo te puedo representar, yo voy a cobrar la parte tuya. ¿Y lo puede hacer? ¿Qué situación más particular? Lo puede hacer, eso se llama derecho de representación. Entonces él puede representar. La ley parte del no quiere y el no puede. No querer es, por ejemplo, porque lo rechaza. Ajá. Y el no poder es porque está inhabilitado, por ejemplo, ya falleció. Y en esa situación, si es que de todo puede ocurrir en esta vida, ¿sí? Lo que usted nos decía, don Luis, es que un hermano terminó mal con su hermano que falleció y no quiere saber nada de su herencia, pero los hijos del hermano vivo sí quieren.
aunque esta persona se niegue, igual los hijos pueden hacer el trámite. Por supuesto. Aunque el hermano diga, sabes que no quiero nada ni siquiera para mis hijos, y cerramos acá la No, puerta. no. Él puede solamente rechazar su derecho de él. No puede quitarle el derecho a los otros. Ya. El derecho de representación procede cada vez que él no quiera o no pueda. Ya, ok. ¿Ya? Yo le pongo un ejemplo típico. Una persona dice, los hermanos se portaron súper mal con esta persona y, por ejemplo, la persona fue la que se encargó de la mamá. De la mamá, que era la última que quedaba, y la mamá estaba enferma. Este hermano fue, la alimentaba, le cambiaba los pañales, le daba medicamentos, se quedaba con ella. Y todos los demás hermanos no estaban. Sí. ¿Ya? Todos no estaban. Ella incluso cobraba la pensión para la señora y todo un cuento. Fallece la mamá y resulta que todos los hermanos la empiezan a cuestionar. Oye, ¿qué pasó con la plata de la pensión? Oye, sí. ¿Ah? ¿Qué pasó con lo que cobraste? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Se iba de mi mamá? Porque ella tenía una buena cantidad en la cuenta corriente, en los ahorros. Y empiezan los problemas. ¿Qué hace esa hermana? Dice, ¿saben qué? Quédense con todo. Claro, yo me voy. Llega un momento que explota y manda todo a... Yo me voy y no quiero nada de esto, no cuenten conmigo. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Ella está rechazando su parte de la herencia. Okay. Como la está rechazando, pero si esta persona tiene hijos, sus hijos perfectamente pueden decir, como mi madre lo rechaza, yo, en representación de ella, lo voy a asumir. Ah, mire usted. Derecho de representación. Si alguien lo quiere googlear por ahí, obviamente googleen una página seria y que sea de Chile. Sí. ¿Ya? Porque después dice, uno está leyendo y dice, así como pasa en la provincia de Cataluña, no, pues tiene que ser en Chile. Sí. ¿Ya? Vamos con la siguiente consulta, don Luis. ¿Dónde se realiza el trámite de las herencias intestadas? Mire, Leito, el trámite de la herencia intestada, es decir, sin testamento, se debe realizar en cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación. Es más, existe la posibilidad que usted en línea pueda descargar el formulario para poder solicitar el trámite de posesión efectiva. Algunos, incluso cuando la herencia es muy baja, muy poco el patrimonio que se está dejando, se permite que pueda tramitarse incluso en línea. Pero es muy poco el valor que debería haber quedado como ¿A qué herencia. le llama usted un valor bajo, don Luis? Normalmente que no supere más allá del 1.000.000 de pesos, más o menos, es una herencia, ¿ya? Pero si ya es una casa, un terreno, un vehículo, dinero en el banco, usted tiene que hacerla, llenar el formulario e ir a la oficina del registro civil e iniciar el trámite de posesión efectiva. Ahora, es importante recalcar que si son muchos los herederos, basta con que solo uno de ellos inicie el trámite. ¿Ya? No es necesario que vayan todos, o no es necesario que normalmente dicen... Pero no requiere un poder especial que diga, los represento a todos. No, para nada. Para nada. La ley dice que aquel que solicita, dice, cualquiera de los herederos puede solicitar la posesión efectiva y lo que él realice beneficia a todos los demás. Es decir, esa posesión efectiva al final a todos les va a servir. Lo que sucede es que a veces hay situaciones en donde, por ejemplo, uno de los hijos se queda viviendo en la casa que fue la que dejó la mamá, ¿ya? O el papá. Y resulta que los demás hermanos dicen, es como que ella toma el liderato de esto, es la que toma la cabeza de esto y dice, es que yo lo voy a hacer, pero no se preocupen. Y empieza a dilatar el proceso. Y lo dilata porque no le conviene, porque si hace el trámite en un momento ya va a salir de la casa y va a haber un problema de intereses ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los demás dicen, sí, es que ella lo iba a hacer, pero no lo ha hecho y a nosotros nos complica y estamos esperando que lo haga. No, hágalo usted el trámite y después al final cuando salga el acta ya tener la posesión efectiva lista y le favorece a todo. Es más, se podría hacer por un tercero el trámite siempre y cuando uno de los herederos le entregue un poder a ese tercero para que la represente ante el registro civil. ¿Ya? Entonces se podría hacer también, Leito. Ahora, ¿cómo se hace este trámite? ¿Cómo es el trámite, mejor dicho, don Luis? Este trámite, Leito, tras el fallecimiento del causante, se debe realizar esta acción legal, la cual se denomina, como ya dijimos, posesión efectiva. ¿En qué consiste? Este trámite lo que tiene como objetivo, Leito, es disponer de los bienes del causante por parte de los herederos. Recordemos que cuando fallece el papá o la mamá, el papá tenía bienes. Esos bienes, por ejemplo, la casa está a nombre de él. Cuando fallece, usted es un heredero de ese bien. Por tanto, para que usted pueda tomar posesión de ese bien, legalmente hablando, y usted pueda disponer de él, pueda venderlo, enajenarlo, arrendarlo, cederlo, donarlo, no sé, lo primero que usted tiene que hacer es hacer la posesión efectiva. ¿Para qué? Para que a través de la posesión efectiva usted toma posesión de su herencia, es reconocida por la autoridad,
se levanta un acta de posesión efectiva y ese acta usted después lo inscribe en el conservador de bienes raíces. Ok. Y esa inscripción lo que va a provocar es que de haber estado la propiedad a nombre de su padre o de su madre fallecida, ahora va a pasar a nombre de los herederos o el heredero que quede. Ya, ok. Y en ese momento usted ya tiene la escritura a su nombre y usted podría disponer de ella libremente. La podría vender, Ya. podría arrendar, la podría enajenar, la podría destruir, la podría donar, lo que usted quiera, que son todos los atributos que tiene un dueño. Por tanto, es importantísimo que usted haga el trámite de posesión efectiva para que empiece a gozar de los beneficios de la posesión. Ya, ok. Estamos en el día de hoy hablando sobre lo que es el tema de la herencia. Ya hemos hablado en este caso también de la posesión efectiva, de quienes pueden hacer este trámite. Ahora, don Luis, qué buena pregunta se me ocurre a estas alturas del partido. ¿Cuánto se debe pagar por el trámite de herencia intestada? Claro, no hay testamento. Para realizar el trámite de esta herencia, Leito, sin testamento, el cual es conocido como la posesión efectiva que acabo de señalar, se debe pagar un arancel que se determina según el valor total de los bienes. ¿Ya? En este caso, este valor total de los bienes incluido en la masa hereditaria, lo que tenemos que hacer es saber cuánto es. No es lo mismo que se inscriba una herencia de 1 millón de pesos a que se inscriba una serie de propiedades, una serie de participación en sociedades, vehículos, etcétera. Esto va a ir variando dependiendo de la masa hereditaria. Entonces, usted lo que va a hacer, y que también se puede hacer en línea, es que usted, dependiendo de la cantidad de bienes que tenía el causante, usted en la página del Servicio de Impuestos Internos, y también podría hacerlo a través de la del Registro Civil, verificar cuál es el valor del trámite de la herencia, porque usted va a pagar un valor por el trámite de la posesión efectiva y también un impuesto a la herencia, el cual se cobra por el hecho de estar traspasándose estos bienes del causante a sus herederos. Así es que a tener en cuenta que tiene que tener una cantidad de dinero disponible como para poder manejar el tema de pagar estos costos, que no son altos. Estos costos a veces pueden ser 65.000 pesos, normalmente cuesta un trámite de posesión efectiva, pero además se paga el impuesto que establece la ley. Ya, ahora, don Luis, ¿qué se debe pagar? ¿Qué se debe de pagar por una herencia intestada? En este caso, como señalaba recién, por lo general, cuando no hay testamento, se debe pagar el arancel por solicitud de la posesión efectiva, solo si corresponde ante el registro civil. ¿Por qué? Porque hay algunas herencias que están exentos de pago de impuestos. ¿Por qué? Porque a veces es muy bajo el valor del patrimonio que se está traspasando. También se tienen que pagar los honorarios del profesional si es que usted contrató a algún especialista, por ejemplo, algún abogado que usted quiere que él haga todo el trámite, también lo puede hacer, usted va a pagar esos honorarios, y también el pago del impuesto a la herencia, el cual se declara ante el Servicio de Impuestos Internos. No obstante, usted puede contratar un profesional, usted también puede hacerlo directamente en la oficina del Registro Civil llenando el formulario. Si hablamos, por ejemplo, de 4 hermanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sería un abogado por hermano o se No. puede un abogado grupal por el grupo? No, lo que pasa es que aquí lo que se necesita es una persona, un abogado que realice la posesión efectiva del Ya. causante, y da lo mismo el número de herederos, la posesión efectiva es una sola. Ya, ok. Después vendrá lo otro. Sí, Cuando claro. quieran impugnar y cosas por el estilo. Ahora, a propósito de lo que usted me podría consultar es, ¿se paga impuesto por la herencia? Pero mira, Sí. no, espera un Sí. poquito, don Luis. Sí. Don Luis, ¿se paga impuesto por las herencias intestadas en Chile? Entonces le iba a decir, lamentablemente, Leito, una herencia sí paga impuestos en Chile. Ah, Sin embargo, el valor del impuesto dependerá tanto de los bienes y del tipo de heredero. Hay que tener, yo digo lamentablemente, ¿por qué? Porque en la práctica, hoy día en Chile nosotros estamos bastante grabados en impuestos. sí. Usted se da cuenta, nosotros pagamos impuestos por todo. Uf. Por todo, incluso por tener un sueldo, un impuesto a la renta, por tener una casa donde vivimos, contribuciones, por comprar alimentos, impuesto que es el IVA. Hoy día, por si usted tiene más de 50 millones de pesos en una cuenta, hoy día tiene que informarlo porque tiene que pagar impuestos. ¿En serio? Pero claro, la nueva ley que establece hace poquito nuestro presidente de la República, Ujú. establece a partir del mes de octubre, creo que fue del año recién pasado, me parece que fue, ¿sí? Septiembre, octubre del año pasado, estableció que hoy día todas aquellas transacciones que sean superiores a 50 millones de pesos en una cuenta tienen que ser declaradas por el banco al Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos le va a preguntar a usted si usted declaró ese dinero o no. Oh, o ¿Ya? sea,
cada transacción tendría que ser en 49 millones de pesos. Claro, entonces eso hoy día lamentablemente no. Bueno, está bien que en algún momento se tengan que revisar, sobre todo por el tema del lavado de dinero. Sí. Pero cuando se tienen que cargar impuestos sobre impuestos respecto a lo que la gente pueda percibir, a veces creo que estamos ya muy grabados. ¿Chile es uno de los países con mayor tasas de impuestos, sí. en Sudamérica o a nivel mundial? No, a nivel mundial no. Hay otros países que tienen mayor tasa de impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Que los países que tienen las mayores tasas de impuestos tienen garantizado todo. Eso sí. Entonces nosotros hoy día en Chile la diferencia es que tenemos muchos impuestos, pero usted hoy día se enferma y tiene que pagar. Es verdad. Usted hoy día quiere tener un auto, tiene que pagar. Usted hoy día, por ejemplo, cuando tiene su auto, usted paga siempre un permiso de circulación, que en la práctica es un impuesto. ¿Ya? Y ese permiso de circulación se supone que es por usar las carreteras, pero cuando usted viaja de Coquimbo a Santiago hacia el sur, tiene que pagar peaje, por lo tanto, nuevamente está grabado. ¿Ya? Si usted, el vehículo tiene que tener revisión técnica, el vehículo tiene que tener cada cierto tiempo verificaciones de neumáticos, aceite, todo eso paga impuestos, ¿cierto? Entonces, en la práctica, ¿estamos sobrecargados? Claro que lo estamos. ¿Sobre qué dijo? Sobrecargados de impuestos. Escuché mal, disculpe. No, sobrecargados de impuestos. Entonces, escuché mal, disculpe. Y tantos que quizás no hemos olvidado, porque hoy día hay tantos impuestos más que hoy día nosotros pagamos. Entonces, la herencia no es la excepción. Y si usted se gana un premio, Leito, si usted dice, me saqué el loto, me saqué el quino, también paga impuestos. Sí. Y alto impuesto. Alto el impuesto. ¿Ve? Oiga, hablando de auto, si alguien llega con tipo 19, 30 horas por el centro de La Serena, alguien con un auto blanco pidiendo ayuda, ayúdelo. ¿Sí? Puede ser un locutor de radio que quedó en pana. Otra vez anda en el blanquito. ¿Todavía anda ese auto? ¿Qué le pasó? Creo que lo estaban pidiendo para esas exposiciones de auto. Es un museo. No, me dicen que están como de moda los Corsa para los piques. Ya. Ahorita no alcanza ni para la P de pique. Chao. Oiga, don Luis, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si tengo una casa y mis hermanos no... me salté. Sí, pues. Ya. No he dicho nada. Volvamos atrás. Si vemos el blanquito en el centro. Esta pregunta, ok. Por eso no quiero que... Ahora, cuando me diga la pregunta número 11, le pido a don Luis que no me muestre los dos dedos del medio, por favor. ¿Puedo vender mi parte de la herencia intestada, Luis? Esto es una muy buena pregunta. Por eso dije, Leito, no te la saltes. ¿Por qué? Porque suele suceder que una persona puede decir, oiga, pero yo hoy día fallecieron mis padres y quedamos 4 herederos. Entonces cada uno tiene una porción de un 25% de los bienes de nuestro padre o madre que falleció. ¿Puedo vender mi parte de la herencia? Qué buena pregunta, Luis. La respuesta es sí. Se puede vender la parte de la herencia. Esta acción se denomina cesión de derechos hereditarios, la cual permite que a los herederos puedan ceder una parte o la totalidad de los derechos sobre la herencia. Por tanto, usted podría perfectamente vender su porción. ¿Ya? Ahora, don Luis, cuando hablamos de una casa, sí, y entramos en un terreno como súper delicado, porque por un lado, cuando uno quiere vender la parte de la herencia de una casa, sí, por un lado está el precio de tasación de la casa, pero por otro lado está el precio que uno cree que se podría vender esa casa. El comercial. Exacto. Precio comercial. ¿Cuál es el precio que vale si yo quiero vender mi parte de la herencia? Lo que pasa es que como usted está vendiendo la propiedad de su derecho, aquí tenemos la posibilidad de que usted ponga el precio que usted estime es el correcto. Es un precio comercial. ¿Ya? Aquí usted no está obligado a regirse por los precios del avalúo fiscal. ¿Ya? Lo que pasa es que algunas personas tratan de ofrecer ese dinero para comprar la propiedad. Pero no es así, porque aquí es lo mismo que usted fuera dueño absoluto de un auto. Si el auto hoy día, el precio comercial son 12 millones, usted puede pedir 12 millones o pedir 11 o pedir 10. Usted es el dueño de hacerlo. Oferta y demanda. Claro, pero si el auto está tasado en 6 millones, tasación fiscal, no significa que usted lo va a vender en 6, porque usted sabe que comercialmente no vale eso. ¿Ya? Entonces usted lo vende al precio que usted quiera. Aquí, en el caso de la herencia, cuando tenemos, por ejemplo, 4 hermanos que son dueños de una misma casa, cada uno de ellos tiene el derecho de ponerle a su porción, a su derecho, el valor que les parezca. ¿Ya? Imaginemos que la casa en la práctica cuesta, para hacer más interesante esto, cuesta 40 millones de pesos. ¿Ya? Si son 4 hermanos, cada uno dirá, bueno, mi porción vale 10 millones. Obvio. 10 millones. Pero ¿qué va a pasar? Que uno de ellos le va a decir, oye, yo te compro tu porción en 3 millones.
Oh, Si el hermano está dispuesto, dice, ¿sabes qué? En realidad tengo problemas. ya te lo vendo en 3 millones. Se lo vendió nomás. Po. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hermano que tenía un 25% y le compró al otro la porción, ahora va a ser dueño del 50% y van a quedar 2 hermanos más con 25%. ¿Se da cuenta? Entonces, uno de los herederos, podría ir comprando las porciones de los demás, Claro. para en un momento llegar a ser un deudor, un dueño Absoluto. exclusivo y absoluto. Pero también podría pasar que uno de ellos dijera, no, ¿cómo se te ocurre 3 millones? No. Sabes que yo tengo un amigo que me ofrece 10 millones y se lo va a vender a él. Ah, claro. ¿Lo puede vender? Claro. Se lo vende a quien quiera. Y esta persona que compra el derecho va a ocupar el lugar de esa persona que estaba como heredero. Entonces él se va a hacer dueño con los otros 3 dueños que habían. Ah, ya. ¿Cuál es la complicación acá? Que cuando usted es un dueño como copropietario, cuando existen varios dueños al mismo tiempo, al momento de vender viene el problema. Porque si quieren vender la casa, van a tener que estar de acuerdo los 4. Con que uno no esté de acuerdo, no se puede hacer. O sea, no va a poder vender. Ya. Pero si usted quiere obligarlo a vender, lo puede hacer. Ya. ¿Ya? En la práctica, basta que uno de ellos quiera vender y los otros no, Ajá. para que los demás estén obligados a vender. Ujú. Y en ese caso habría que iniciar un juicio de partición. Ya. Juicio que es un juicio que lamentablemente es la posibilidad de poder solucionar el problema, pero que es un juicio que tiene un alto costo, porque es un juez árbitro el que va a tener que de alguna manera hacer la venta, dividir la propiedad, entregar el dinero, pero ese juez árbitro también cobra un honorario que es parte de lo que sea la venta, normalmente Ya. un promedio del 10% de lo que es la venta. Ya. Entonces lo que va a hacer es que va a sacrificar una parte de la herencia de todos, porque ellos van a poner 10% en juego, que lo podrían tener cada uno de ellos repartido si lo vendieran voluntariamente. Ya. Ok, clarísimo, ¿Ya? don Luis. Muy bien. Pregunta número 11. ¿Qué sucede si tengo una casa y mis hermanos no quieren vender? Lo acaba de decir. Ese es lo que acabo de decir, Leito. Habría que hacer un Pregunta juicio número partición. 12. ¿Se puede... Uy, qué buena pregunta se me ocurre, don Luis. Sí, ¿Se pues, puede desheredar a un heredero? Oh, Eso, buena, porque somos, como le dijimos recién, 4 hermanos, claro. ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿podremos desheredar a uno de ellos? Oh, En este caso, como venimos diciendo, en Chile el ordenamiento jurídico se ha encargado de proteger a los herederos y los protege en demasía, ¿ya? Pero siendo el texto un acto unilateral y plenamente voluntario por parte del causante, surge la pregunta si se puede desheredar a alguno de ellos, ¿cierto? Ujú. Y la respuesta es sí, sí se puede, pero existen requisitos y causales legales para proceder a él. Lo que sí habría que desheredarlo en el caso de que hubiera un testamento, que en este caso nosotros estamos hablando de la herencia intestada. Ajá. No obstante, si se provocan esta situación, como requiere un testamento, uno de los requisitos es que se requiere una disposición testamentaria. En la práctica tiene que estar establecido en el testamento que la persona está siendo desheredada. Y solamente puede fundarse en causas legales. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica tienen que haber causas que estén señaladas por la ley. Por ejemplo, una de las causas legal de desheredamiento es cuando se haya cometido injuria grave contra el testador en su persona, en su honor, en sus bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Entonces, si hay injuria grave en contra del testador, se podría desheredar al hijo. También por no haberlo socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo. Por ejemplo, esta persona que está está enferma, que necesita ayuda de sus hijos, que en la práctica pidieron socorro, pidió pensión de alimento y el hijo se desentendió, podría ser desheredado. Ya, ¿Ya? ok. Y también por haberse valido de la fuerza o el dolo para impedirle que haga un testamento. Por ejemplo, haber hecho cualquier cosa, haberlo engañado Ya. para que él no hiciera el testamento porque esta persona sabía que iba a salir perjudicado. Ya, ok. ¿Ya? Y finalmente, esto ya no se usa, pero la ley antes lo contemplaba, porque hoy día el matrimonio infantil hoy día está descartado. Ujú. Pero lo nombro porque antiguamente la ley lo consideraba, era cuando los hijos tenían que pedir el consentimiento de los padres para casarse. Ya, ok. En ese caso, si no se pedía el consentimiento, se podían desheredar. Hoy día esta causal está derogada porque hoy día en Chile no existe el matrimonio infantil. Ok. Esto solamente en caso, Leito, como le digo, de haber padecido haberse realizado un testamento, en la práctica haberse escrito su última voluntad. Pero también, Leito, si el heredero cometió un delito que merezca pena aflictiva o haber abandonado
o gravemente haber provocado infamia en contra del testador, también podría ser desheredado. Ya. Oiga, don Luis, ¿nos podría dar un ejemplo de cómo se divide la herencia? Y no me diga herencia. Oh, íbamos tan bien. Oh, ese es un humor diferente, ¿no? Platón humor. Ese es el humor de Platón humor. Este es Garbos humor. Sergio Feito. Garbos humor. Bueno, un ejemplo listo. Imaginemos que tenemos a Pedro, que está casado con Ana. Ya. Tenemos Pedro y Ana casados. Tuvieron 3 hijos. Ya. Pedro falleció dejando una herencia por un monto de 100 millones de pesos. Ay, ya. O sea, Pedro tenía mucho menos dinero que lo que tiene usted. ¿Ya? 100 millones de pesos. Pero no logró hacer un testamento antes de la muerte. Ándale. No logró hacer testamento. Entonces, ¿qué pasaría acá? Aplicando las reglas de esta sucesión intestada, los herederos de Pedro serían su cónyuge, Claro. que es Ana, porque lo dijimos ya, y sus 3 hijos. ¿Cuál sería la proporción que llevaría cada uno de ellos? Según lo que he aprendido en el día de hoy, la mitad para Ana y la otra mitad se divide en 3 partes. No. No, señor. No es así. No aprendí nada. No es así, señor. Dijimos que la cónyuge Era el doble. siempre lleva el doble de lo que le correspondería Ya. a los hijos. Ok. Por lo tanto, en este ejemplo, si él dejó 100 millones de pesos, Ana tendría 40 millones de pesos de herencia ya. y cada hijo tendría 20 20 millones. Por eso seguí trabajando en radio y no estudié matemáticas. Eso me di cuenta. Menos mal. Profesor Gustavo Zúñiga, mil disculpas. Usted intentó conmigo en matemáticas y no No aprendí. hubo caso. Bueno, será. Por lo menos cayó en la radio, Leito. Don Basdol Marx. Profe. Decía, Hay comodín. usted decía 1 más 1 y usted decía sobrole. Sobrole, y no existe. Hay comodín, profe. A ver, vamos con lo siguiente. ¿Se puede dar una herencia en vida? Claro, esto es muy recurrente porque a veces las personas relatan y dicen, esto yo se lo heredé en vida a mi hijo. Sí. Esta casa es para ella o para Claro, él. yo se lo di en vida, Sí. heredé en vida. Entonces, ¿sabe cuál es el gran error? Que la herencia solo provoca sus efectos con la muerte de una persona. Ah, Por lo tanto, ¿cómo podría usted heredar en vida? claro. No se puede. Entonces, hay que dejar en claro que no existen las herencias en vida. Ya. Un acto que suponga una herencia en vida es jurídicamente una donación. ¿Ya? En la práctica. No hable de donaciones, don Luis. Claro. Está la cosa. Ya, como está la cosa, pero hoy día si una persona dice, se lo voy a dejar en vida, Ya. si usted hace un acto en donde está traspasando sus bienes en vida a otra persona, Ya. sin cobrarle, es una donación, Ok. pero no es una herencia. La herencia, para que exista, tiene que haber una persona fallecida. Ah, ya. Ok. Por tanto, si hace algo usted, es una donación. El problema que tienen las donaciones es que se tiene que demostrar un patrimonio considerable, así como también que no se afectará a otros herederos forzosos. En la práctica, usted, si le va a donar algo a un hijo, lo que tiene que demostrar es que esa donación no va a perjudicar después que Claro. usted fallezca a los demás hijos. Claro, porque uno podría decir, quiero regalarle esta casa Claro, a mi hijo. sí. Y ya estamos con esa sensación de que el padre o la madre que está regalando va a fallecer. Sí. Y colocándonos en el punto de vista de los otros hermanos, de haberlos, ellos con justo derecho podrían decir, me siento afectado por esa decisión. Así es. Ya. Porque en la práctica ellos tienen un derecho que está... tienen un derecho potencial, ¿cuál es? Que cuando los padres fallezcan van a heredar esa porción. Claro. ¿Sí? Entonces ellos se dan cuenta que de un momento a otro la mamá hizo la donación respecto de uno de sus hermanos, o sea, gratuita. En ese caso, ¿qué es lo que puede pasar? Que si se hace una donación de ese tipo, se podría, si se están vulnerando los derechos de los herederos forzosos, se podría de alguna manera presentar la dificultad de que si se hace esto, después los otros herederos forzosos podrían de alguna manera alegar la nulidad de la donación, porque esta donación sobrepasa los límites que el causante podría haber dejado. Y en este caso se transforma en un problema. Por lo tanto, no se puede hacer una donación de este tipo porque después, si usted sobrepasa la cantidad de bienes que usted puede donar, podría provocar que después los hermanos se entren en conflicto y tengan que eliminar esto. Ahora, la forma más común que se utiliza acá es el usufructo vitalicio. ¿Qué es lo que hacen acá normalmente las familias?
que a través de una compra-venta, el futuro causante, por ejemplo, el papá o la mamá, vende la propiedad, vende el inmueble a uno de los herederos al cual quiere beneficiar con esta situación. Y dentro de esto agrega un contrato con una cláusula en la cual estipula un usufructo vitalicio. Lo explico en pocas palabras. En la práctica lo que hacen algunos padres es que tengo 3 hijos y resulta que uno de ellos es el que se ha portado mejor conmigo. Y resulta que los otros, lamentablemente, han sido indiferentes y no los quiero ni siquiera desheredar. Pero lo que voy a hacer yo con la casa, la voy a vender al hijo. ¿Ya? Este hijo me la compra, pero dentro del contrato de compra-venta establecemos un usufructo vitalicio. Es decir, el padre o la madre que está traspasando el bien va a quedar ocupando la propiedad hasta que fallezca. Y el hijo que está comprando la propiedad no lo puede desalojar ni tampoco puede hacer nada con la propiedad mientras la madre o el padre hayan fallecido. Esto es lo que se llama una compraventa con un usufructo vitalicio. Eso es lo que hacen algunas personas para tratar de traspasar el bien a uno de los hijos. Ahora, podría esta situación ser cuestionable. ¿Por qué? Porque en la práctica, si la mamá y el papá están haciendo una compraventa, lo que correspondería es que el hijo que la está comprando tenga el dinero suficiente para poder demostrar que está haciendo una compra de un inmueble. ¿Por qué? Porque si se está haciendo una venta simulada en la cual el hijo no tiene ni un peso, por ejemplo, está cesante, no tiene cómo comprobar que en la práctica podría haber comprado la casa y aún así hacen la compraventa, lo que va a pasar es que se podría anular la compraventa por falta de, en este caso, precio. Ahora, ¿hay un límite de tiempo para poder objetar esta compraventa falsa? Porque uno muchas veces, cuando ya fallece la persona, se entera recién de esa compraventa, nunca lo supo antes. Claro, normalmente para poder alegar una nulidad sobre un acto jurídico, la ley establece un plazo máximo, dentro de los máximos, estamos hablando, hay plazos de 2 años, 5 años, pero los máximos son de 10 años para poder prescribir estas acciones. Claro. ¿Ya? Pero tiene que tener los antecedentes de que efectivamente el hijo que está haciendo la venta simulada no tenía cómo comprarla, porque a veces está tan mal hecho el tema porque hacen una compraventa y, como le digo, el hijo está cesante, no tiene boleta de honorario, no tiene trabajo y resulta que aparece comprando una casa de 80 millones. Claro. Entonces, oye, eso es una venta simulada y las ventas simuladas en Chile son ilegales. Pero vuelvo con el concepto. Sí. Uno muchas veces, la relación está con la familia, fluye todo el tema, pero llega el momento en el cual lamentablemente fallece el papá, por ejemplo, y los hermanos comienzan a decir, bueno, acá vamos a ver con el tema de la casa. Vamos a repartirnos la casa. Uy, es que sabe que cuando van al tema del registro de la casa, no esta casa, del conservador, esta casa se vendió hace 11 años a su hermano. Claro. Ya pero como si él no ha trabajado nunca, ¿no? Pero claro, la casa está vendida. Claro, acá está la escritura de inscripción, la mamá la vendió y aquí aparece que ya no está en manos de la señora, por lo tanto ustedes no pueden heredar esa casa porque no le pertenece a la señora. La señora la vendió. Claro, se enteran recién tras la muerte, que suele ocurrir también, don Luis. Así es, sí, nos ha pasado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que habría que revisar? Habría que analizar las circunstancias de la compraventa, porque si se hizo una venta simulada que era ilegal, se podría perseguir, siempre y cuando ojalá no estén prescritos los plazos, o si no... Pero si están prescritos, nada que hacer. No, si tenemos prescripción por ejemplo, los actos, 12 años, 13 años. No hay nada que hacer. Si tenemos todo prescrito, la prescripción es precisamente eso, una posibilidad de dejar certidumbre respecto al acto jurídico. Los actos jurídicos no pueden ser inciertos a través del tiempo. Usted tiene que tener certeza de ello. ¿Bien? Eso, Leito. Ya, don Luis, vamos con las preguntas del respetable. ¿Hay preguntas? Uy, que varias. ¿En serio? ¿En serio? Se le llegó hasta acabar el agua, don Luis. Sí, usted me dejó pura agüita acá. Porque tiene agüita heladita, fría como el viento, peligrosa como el mar, como diría Luis Miguel. Eso veo. Don Luis, nos llamó una persona que nos dijo, soy casado, pero tengo un hijo reconocido por fuera del matrimonio. ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa si muere? Bueno, en este caso, si el caballero es casado y tiene un hijo reconocido, la ley va a entrar en el primer orden sucesorio. Es decir, ¿quién va a heredar? Va a heredar su cónyuge y los hijos, sean estos matrimoniales o no, heredan igual. Por tanto, si él es casado, cuando él fallezca, su heredero va a ser su mujer y el hijo que tiene reconocido.
¿ya? Da lo mismo si es fuera del matrimonio o es dentro del matrimonio. Esa distinción se eliminó durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en donde ya no existen los hijos ilegítimos, los hijos naturales o todos los hijos que fueran fuera del matrimonio. Hoy día tienen los mismos derechos. Ok. Entonces, aun cuando esté fuera del matrimonio, ese hijo tiene los derechos hereditarios que tiene junto con su cónyuge. Segunda pregunta del respetable público. ¿Se puede oponer al precio de la casa por el bajo valor? Somos 12 herederos. ¿Uno se puede oponer? ¿A la venta? Ajá. Por supuesto. ¿O al valor que se le asigna? Por supuesto. Ya. Lo que pasa es que son 12 herederos. 12. 12, por eso, 12 herederos. Y los 12 herederos quieren vender la casa. Imaginemos que la casa comercialmente vale 300 millones de pesos. Y resulta que la están vendiendo en 100 millones. Y para vender tienen que firmar todo, porque todos son dueños, son copropietarios. Y uno de ellos dice, yo no voy a firmar porque no estoy de acuerdo con el precio. Totalmente, lo puede hacer. Ahora, eso no significa que los 11 otros herederos puedan vender sus partes. ¿Ya? En la práctica, que el comprador le compra los 11 derechos de los 11 herederos y que el único que queda sin vender sea el de esta persona que se opone. Ok. Ya, porque esta persona es solamente dueño de su parte. Ya. Pero ella podría oponerse. Ahora, es su derecho, pero ojo, ella es dueña de una porción o él es dueño de una porción y él puede manejar totalmente el precio de su porción. Si el que compra las 11 porciones quiere tener el dominio exclusivo de la casa, va a tener que ofrecerle lo que ella pide por su porción. Ok, siguiente consulta. Mi suegro falleció, pero no dejó herencia. ¿Eso tiene que verlo en el registro civil? ¿A qué se refiere con que no dejó herencia? ¿No dejó bienes? Claro, a lo mejor no dejó testamento. No sé. Es que claro, si no Si dejó... puede especificar la pregunta, mucho mejor. Claro, porque si no dejó testamento, evidentemente existe un registro nacional de testamento y lo puede verificar en el Servicio de Registro Civil. Claro, ¿ya? y la otra pregunta es si nos pudiera redactar mejor la consulta, porque suena un poquito enredada. Testamento no dice, no dejó testamento. No dejó testamento. Entonces, si no dejó testamento, se aplica lo que acabamos de señalar, sucesión intestada. Es decir, todos los bienes del caballero se van a distribuir en el orden que dijimos. Primer orden, cónyuge e hijos, y si no existe, ascendientes, y si no hay ascendientes, nos vamos, dijimos recién, a los hermanos, si no, después nos vamos a los colaterales y finalmente al fisco. A ver, lo otro, el suegro que falleció estuvo casado, pero en el año 73 su ex lo pasó por fallecido. ¿Ya? Ahora, se reitera, la persona falleció hace algunos meses. La pregunta es, ¿su expareja puede heredar sus bienes? Es que depende, si ella me está diciendo que el año 73 lo pasaron por fallecido, entonces eso hay que aclararlo, porque si él ya estaba muerto, no podemos hacer una segunda posesión efectiva. Entonces ese caso habría que verlo en detalle. ¿Por qué? Porque si está pasado por fallecido, probablemente lo que se hizo fue una declaración de muerte presunta. Y al haberse hecho una declaración de muerte presunta, supone que existiría una posesión efectiva. Entonces, una persona no se puede morir dos veces, ¿ya? Y si este señor fue pasado por muerto y después lo que se hizo fue un juicio en donde se restableció nuevamente la situación de él porque se señaló que él no estaba muerto, sino que había existido un error, ahí si se logró regular su situación nuevamente y él aparecía como una persona que estaba viva y registrada en el sistema, perfectamente, si él fallece, tendría el mismo orden sucesorio, sus hijos y su cónyuge. Por lo tanto, si su marido hoy día es hijo, podría perfectamente cobrar lo que le corresponde. Siguiendo con más preguntas. Oye, que llegaron preguntas sobre el tema. A ver. Qué bueno, qué bueno. ¿El testamento se hace mediante abogados o notaría? Y lo otro, mi mamá tiene 50% porque mi papito falleció. Si somos 3 hijos, bueno, se explicó el tipo de distribución. De distribución. Sí, pero sí. La pregunta, ¿el testamento se hace mediante abogados o notaría? Ambos, porque el testamento tiene que ser redactado por un abogado, ¿ya? Porque usted cuando quiere hacer un testamento, lo que hay que hacer es que si usted lo pide, por ejemplo, Leito no pide el testamento, me lo pide a mí, yo le digo, Leito, tráigame todos los documentos de sus bienes. Él me va a traer certificado de dominio vigente de los autos que tiene, me va a traer certificado de dominio vigente e inscripción de las propiedades que él tiene, ya si él tiene acciones en sociedades me las va a traer y nosotros vamos a escribir el testamento completamente. Normalmente vamos a hacer un testamento abierto. Luego que hacemos eso, lo hacemos llegar ante un notario. ¿Ya? El notario, en una reunión que va a ser con 3 testigos, se van a leer todas las cláusulas del testamento a viva voz y los testigos van a firmar el testamento junto con el testador. Ya. Y este testamento va a quedar ahí y después se inscribe en el Registro Nacional de Testamento. Ya. Y ese documento se lo lleva el testador.
Ya. Entonces el testador, ¿cuándo lo va a entregar? Seguramente en un momento cuando vaya a morir, o se lo va a entregar a alguien para que se abra cuando él ya no esté en este mundo. Oiga, don Luis, ¿me permite una pregunta? ¿Sí? A nivel profesional? ¿Nunca le ha pasado cuando está en una ceremonia de testamento que se haya llegado a los golpes? No. ¿Nunca? No, porque en la ceremonia de testamento, de otorgación de testamento, solamente va el causante y 3 testigos. Entonces normalmente los herederos no tienen idea del testamento. Pero por eso cuando se enteran y todo el tema... Cuando se enteran, lamentablemente los hermanos, que son normalmente los herederos, se disgustan. Pero se le ha tocado a usted una sí, escena de aquella, ¿o no? Sí, nosotros hemos visto situaciones en donde ellos lo que pasa es que en la familia hay de todo, usted sabe que hay caracteres distintos. No, está claro. Entonces hay algunos que son demasiado exaltados y claro que van a reclamar, porque sienten que es injusto. Ya. ¿Y nunca le ha tocado que dejen alguna cláusula así como muy especial para la herencia? No, por ahora cláusulas muy especiales no. Ya. En su momento una cláusula muy especial que establece el legislador, que nosotros siempre nos reíamos en la escuela de Derecho, es que Andrés Bello permitía que dentro de la cláusula se podrían dejar algunas designaciones que de alguna manera fueran como secretas, entre comillas. ¿Ya? Esto es una anécdota más que nada. Se pueden dejar unas asignaciones prácticamente secretas. ¿Por qué? Porque según el espíritu de la ley de esa época decía que Andrés Bello lo había hecho para poder beneficiar a esa compañera que había tenido el causante o aquel compañero que había tenido la causante, para beneficiarla sin que los demás se enteraran. Bien, ¿ya? Picarón Andresito. Sí, pues Andresito era así. Bien picarón. A ver, don Luis, consulta. Mis abuelos fallecieron, ambos. En esa casa siempre vivió mi madre y su hermana. ¿Ya? Ellos son 5 hermanos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se sigue la idea? Sí. Mi madre falleció hace 2 años. Esa porción de herencia, que sería 1/5, me corresponde a mí. Soy hijo único y no hubo testamentos por parte de mis abuelos. Así es. Lo que pasa es que según lo que ella cuenta, si los abuelos fallecieron, los abuelos dejaron sus derechos a sus hijos. Uno de ellos la madre. Si ella hicieron la posesión efectiva porque no hubo testamento. Voy a seguir con la pregunta porque es más larga. Es más larga. A ver, los tíos que viven hace años fuera de esa casa, ¿ya? Y siempre manifestaron que la casa sería para mi madre y mi tía, pero eso no quedó escrito ni testamentado. Sí. Hoy solo mi tía hizo la posesión efectiva a su nombre. Hoy vive en esa casa mi tía y yo con mis pequeños, que siempre hemos estado en casa de los abuelos. ¿Qué se debe hacer para ordenar esa herencia y no quede, comillas, el despelote cuando ya no esté la tía, por ejemplo? ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que si estaban los abuelos ahí, ya los abuelos de ella, y fallecieron, sus herederos son sus hijos, todos los hijos, ¿cierto? Y lo que hablamos recién, si uno de los hijos fallece antes de la posesión efectiva, ese derecho se traspasa a sus herederos, en este caso a ella. Pero si cuando murieron los abuelos, la mamá todavía estaba viva y se hizo la posesión efectiva, la mamá ya se hizo dueña de esa porción. No sé si me siguen, ¿ya? Ella ya se hizo dueña de esa porción. Por tanto, cuando su mamá falleció, la parte que a ustedes les corresponde como hija única es la que tenía su mamá y que ella obtuvo con la posesión efectiva. Si es que se hizo. Si no se hizo la posesión efectiva todavía, al momento de hacerla, usted tiene que ser incluida como derecho de representación. Por tanto, si la tía hizo la posesión efectiva, usted revísela porque debería estar usted incluida en esa posesión efectiva. Y si no lo está, usted tiene que verificar el porqué, de lo contrario tendría que ir al registro civil y hacer una solicitud de que se haga una rectificación de la posesión efectiva. Siguiente consulta. Si el difunto fue un padre ausente y el heredero hijo se cambió el apellido por esta nueva ley, ¿pierde su derecho a heredar? No lo pierde porque el derecho de herencia dice relación con el vínculo de parentesco que tienen las partes, ¿ya? Entonces, si usted solamente se cambió el apellido por una ley de cambio de nombre, esto no le hace cambiar la filiación. Ahora, distinto es que su apellido haya sido cambiado porque usted impugnó o usted repudió su nombre y lo que hizo fue que fue inscrito por otra persona. Me explico. Si su papá usted lo reconoció, ¿ya? Leo Mart reconoció a Juanito Pérez, ¿ya? Lo reconoce y resulta que el niño, una vez que crece,
dice, me voy a cambiar el apellido porque no me gusta mi apellido y me voy a poner otro. Y lo hace por ley de cambio de nombre. Ya. Se lo cambia y hoy día se llamará Juanito González. Perfecto, ningún problema. ¿Eso cambió la filiación que tiene con el papá? No. Siguen siendo padre e hijo. Ya. El cambio del apellido no cambia la filiación. Ya. Lo que sí tendría que haber pasado para que esto suceda es que Juanito, habiendo sido reconocido por Leo, aparezca otra persona y diga, no, Juanito es mi hijo, y inicia un juicio en este caso de impugnación del reconocimiento, y al mismo tiempo inicia un juicio de reconocimiento del niño. En la práctica, terminado el juicio, se establece que Juanito ya no es hijo de Leo Mart. Juanito ahora es hijo de el vecino, que es Marito Pérez, ¿ya? En ese caso, él no tendría derecho hereditario, ¿ya? Pero si solo hizo el cambio como un tema administrativo, un tema que también es judicial para el cambio de nombre, pero no alteró la filiación, tiene todos los derechos que le corresponden por ser hijo del padre que falleció. Oiga, si esa historia llega a ser real, la que ¿Sí? usted acaba de comentar, que es ficticia, Sí, pero si llega a ser real, oiga, estaba en telenovela, estaba Topacio. claro, he quedado ciega, dice. Te he quedado así, oye, está buena. Sí, pero puede pasar, por eso hay que tener cuidado. Está bien. Algunos piensan que si se cambian el nombre, pierden los derechos hereditarios. Es más, No, yo no digo por el caso de los que nos escribieron, sino que usted nos dice que ya se cambió el apellido y llega otra persona reclamando que es el verdadero padre. Claro. Ya, telenovela pura, don Luis. claro. Oiga, don Luis, siguiendo con más consultas, quisiera saber qué pasa cuando un hijo no está asociado al root de la madre. Asociado. Ahí quedé como... ¿A qué se refiere con no está asociado? Sí, si nos puede especificar, muchas veces la redacción Sí, por favor. no está acorde con lo que es el teclado del teléfono, que a veces corrige y todo el tema. Por favor, que sea más precisa, Sí. porque no lo entendemos. Por favor, antes de enviar, revise. claro. Antes de enviar, antes del send, del enviar, revise, porfis. A ver, otra pregunta. Oye, que llegaron consultas, don Luis. Pucha. Mi suegro falleció hace ya 2 años en el sur. Se separó hace más de 40 años de mi suegra. Hizo familia, hijos, pero según entiendo no dejó bienes a su nombre. No se casó con su nueva pareja. ¿Cómo se podría saber sobre sus bienes? Ya. Lo que pasa es que si se separó y sigue casado, ¿ya? Si se separó y sigue casado, lo que correspondería es que cuando él fallece, la señora de él, su cónyuge, aun cuando se hayan separado mucho tiempo, es heredera, conjuntamente con sus hijos. Ahora, si no sabemos qué bienes tiene el caballero, la única posibilidad que usted pueda utilizar para ello es investigarlo usted directamente, ¿ya? ¿Qué significa? Hay que verificar dónde él vivía. Por ejemplo, si él se fue al sur de Chile, lo más probable es que si tenía una propiedad fuera en el sur de Chile. Imaginemos que estaba en Temuco, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para investigar si el caballero tenía bienes? Me voy al conservador de bienes raíces de Temuco y pido recibir las inscripciones de propiedad del conservador. El conservador le va a pasar una serie de libros y usted se va a tener que tomar su tiempo ahí y revisar libro por libro. Los mamotretos. Aparecen muchos libros que nosotros a veces lo hemos hecho cuando tenemos que buscar alguna cosa, y durante los años que él estuvo allá, verifique si aparece alguna inscripción de alguna propiedad a nombre de él. ¿Por qué? Porque sería mucho más fácil que usted lo hiciera con el puro rol de la propiedad, pero probablemente, como usted no sabe, no va a tener el rol. Hay algunos notarios que incluso tienen un registro en donde usted puede ingresar con el RUT y pedir el informe. También verifique si notario, el conservador de bienes raíces del lugar donde vivía, si tiene esa herramienta. Si se hace con el RUT, sería mucho más sencillo y usted verifica en el conservador si este caballero tenía bienes. Eso en cuanto a bienes. Ahora, si usted quiere hacerlo a nivel nacional, va a tener que ir a todos los lugares, pero lo más probable es que él tenga un bien en el lugar donde vivía. Ya. Si usted quiere saber si tenía vehículos, usted tendría que dirigirse al Servicio de Registro Civil e Identificación y solicitar si existen registros de bienes, en este caso vehículos del caballero, o también lo puede hacer yendo al Servicio de Impuestos Internos, en donde va a aparecer las dos informaciones. Van a aparecer si él tiene bienes raíces y si tiene vehículos. ¿Ya? Entonces lo puede hacer ahí. Ahora, si usted quiere saber si él tenía cuentas en el banco, usted se tendría que dirigir a la Comisión para el Mercado Financiero y solicitarle informen si él a la muerte tenía bienes o no. Don Luis, una consulta. Mira, fuimos por todos lados. No, está bien. Por ejemplo, el tema que usted nos decía que para averiguar por el tema de conservador de bienes raíces tiene que ir supuestamente a Rancagua, a la Temuco, ciudad, a la ciudad donde fuera. Sí.
¿No están en línea a nivel nacional? Depende del conservador. Hay conservadores que tienen una muy buena plataforma online, que como le digo, hay conservadores que yo he ingresado y con el solo root de una persona puedo ver todos los antecedentes. Ya. Pero hay otros los cuales le piden el rol y hay otros que usted solamente puede enviar la solicitud y tiene que tener todos los datos usted. Ya. ¿Ya? Entonces tiene que verificar la página web del conservador. Hay algunos muy completas y hay otras que no tanto. Don Luis, la siguiente consulta, si la responde bien, se gana un ceviche peruano, porque viene directamente desde el restaurante peruano Entre Cavas y Ladrillos. Ahora, el problema es que tiene que ir a Santiago, a San Miguel. Pucha, Pero bueno. Será. Será. La consulta. ¿Cuánto tiempo otorga la ley para realizar la posesión efectiva y qué pasa si no se hace en ese plazo? Ya, lo que pasa es que la posesión efectiva usted tiene que hacerla en el más breve plazo, ojalá posible. ¿Para qué? Para evitar la distracción de los bienes. Porque la idea es que cuando usted la haga, los bienes ya no estén repartidos, estén en distintos lugares. Pero en la práctica, un plazo establecido por la ley no se indica, no existe un plazo específico. Entonces, lo que tiene que hacer es hacerlo a la brevedad. Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Por qué? Porque si no lo ha hecho, usted no aparece como dueño y en la práctica lo que va a pasar es que el bien va a seguir apareciendo a nombre de el causante, del difunto. Y el problema que se puede producir, al caballero que preguntó, es que imaginemos que usted no hace la posesión efectiva, pero resulta que en la propiedad está viviendo una persona en ella durante mucho tiempo. Usted no hizo la posesión efectiva, nada. Esa persona lo que sí podría hacer podría solicitarla de alguna manera el dominio de la propiedad haciendo un trámite ante el servicio de, en este caso, bienes nacionales, para que se declare la propiedad de él por el hecho de él haberla poseído más de 5 años. Okay. Entonces, para evitar conflicto, hágala pronto. Ya, lo que quiero decir es que si usted, por ejemplo, está viviendo en una casa, Leito, imaginemos que estaba en esa casa porque el dueño la dejó. Lo dejó vivir. Estaba viviendo ahí, usted vivía todo el tiempo y resulta que muere el dueño de la casa. Pasan los años, usted no se entera de esto, 3, 4, 5, 10 años. Y nadie hizo posesión efectiva, ninguno reclamó. Usted, habiendo tenido 5 años en esa propiedad, usted podría hacer el trámite en bienes nacionales y solicitar la prescripción adquisitiva del bien, inscribirla a su nombre y usted quedaría como dueño. Mire. Entonces, y después viene el heredero, es que voy a hacer la posesión efectiva. Señor, lo siento, tiene la posibilidad de hacerlo, pero el bien que usted estaba señalando ya fue entregado a otra persona por prescripción adquisitiva. Entonces, le provoca un tremendo perjuicio a los herederos. Ya, ok. Hágala pronto. Ok, vamos. Ojalá que aunque sea la colita del pescadito. La espina para usted, don Luis. La espina. El esqueletón. Don Luis, vamos con la siguiente. Gracias, don Leo. Consulta. Una tía vendió la casa de su mamá y hay hermanos, pero uno falleció y está reconocido por su mamá, pero la tía dice que él no sale registrado para herencias, no se hizo herencia ni dejó su casa. No sé si se entiende. Bien, claro. Así, lo único que pedimos es que traten de ver bien la pregunta. Lamentablemente, cuando no viene bien redactada, no se entiende bien la pregunta, sí, y por ende no se puede responder como quisiéramos. A ver, muy buen día. ¿Es verdad que si uno comete fraude al fisco es penalizado con clases de ética? Solo en Chile ocurre. No necesariamente, no es así. Oiga, aprovechando esta consulta que nos da un toque de humor, ¿sí?, quiero pedir las disculpas del caso de don Luis públicamente. ¿Por? Y me pongo muy, muy serio. Quiero hidalgamente, a nombre del 104.9 Radio X en La Serena y también la empresa madre de la radio, Radio El Conquistador, y perdón que ocupe este espacio, don Luis, ¿sí?, pero tengo que hacerlo. Las disculpas para el alcaide de Huachalalume, que el interno que está al aire en estos momentos va a llegar un poquito más tarde, porque ha habido mucha pregunta de la población. Entonces, yo tomándolo como en serio, ¿eh? Entonces, señor alcaide de Huachalalume, va a llegar un poquito más tarde el interno modelo. Por favor, que no me vaya a quitar los beneficios. Y a los guardias, ojo, lleva muchas pelotas de tenis. Por si acaso. A ver, vamos con lo siguiente. Y yo tomándolo en serio. Cuando una casa tiene de herederos a 3 hermanos y uno de ellos instala a su hija a vivir en ella sin la autorización de los otros hermanos, ¿qué se puede hacer en este caso? Bueno, lo que pasa es que si uno de ellos está viviendo en la propiedad, también es dueño. Recuérdenlo. Recuérdenlo que si son 3 hermanos y la casa es de los 3, él también es dueño, es copropietario. Por lo tanto, él también tiene derecho a usar de la casa, ¿ya? A usarla.
El tema es que cuando ya esto se transforma en algo en donde, por ejemplo, él se está beneficiando de la casa y se está asumiendo también que está usando la parte que le corresponde a los otros herederos, lo que podrían ellos de mutuo acuerdo establecer es que se les pague una renta por aquella parte que le corresponde a los otros dueños. Se podría hacer. Ahora, si usted pide, de alguna manera, usted lo que quiere es sacarlo de la casa, desalojar a la persona, va a ser complejo y podríamos decir que es difícil. ¿Por qué? Porque la persona que está viviendo en la casa y tiene a su hija ahí es dueña. Entonces yo no puedo desalojar a alguien que también es dueño de la propiedad. Lo que ustedes tendrían que hacer, si en algún momento quieren que esto cese, es vender la propiedad a través de un juicio de partición. En la práctica, para que evitemos este problema, porque me siento que estoy siendo pasado a llevar, la casa es mía y ellas están de alguna manera usufructuando acá porque están usando y gozando de la casa, lo que yo voy a hacer es que solicito un juicio de partición y se vende la propiedad. Vendida la propiedad, el juez árbitro le va a entregar la porción a cada uno de ustedes. Aquí está 1, 2, 3 y listo, se acabó el problema. Que ven a llegar a eso, ¿eh? Sí, es una pena. Sobre todo con familiares, ese es el tema. Sí, el tema, mire, a veces leíto, el tema no llegaría tan allá si uno o los herederos pasan a llevar a los otros. Si ese es el problema. Sí. El problema es que quedó la casa, somos 3 dueños y uno de ellos se cree con más derecho y va y por ejemplo, ingresa la hija, después ingresa la pareja de la hija, después nace un nieto, después, oye, ¿y qué pasa con los otros dueños? Sí. Diles algo, o por último, ¿sabe qué, chiquillo? Yo traje a mi hija acá, ¿ustedes les molestaría? ¿Ustedes me autorizarían a estar acá? Porque ellos también son dueños. Y si ellos dicen, no hay problema, perfecto, o podrían llegar a un acuerdo. Mira, ¿sabes qué? El arriendo de la casa, pucha, cuesta 300.000. Como tú estás ocupando tu parte, que nos pague 200.000, 100 a cada uno. Listo. Solucionado el problema y regulado. Y nadie se pasa a llevar. El problema aquí es cuando uno pasa a llevar al otro. Sí. ¿Ya? Para tenerlo muy, muy claro. A ver, una pregunta. Si un primo que no comparte nuestro apellido y vivió un tiempo corto con nosotros, luego supimos que se puso nuestro apellido, ¿tiene algún derecho? No. El cambio de nombres no le da derechos. Okay. El cambio de nombre es solamente eso. Es como que en este rato yo dijera, me voy a cambiar el nombre, me voy a poner Luis Mart. ¿Eso significa que yo voy a tener derecho a los bienes suyos? Yo le regalo todas mis deudas, don Luis. No, lo que entrega los derechos hereditarios es la filiación. Lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerda, Leito? Que es el reconocimiento, el cual puede ser voluntario, puede ser forzado, puede ser una filiación adoptiva. Pero el cambio de nombre simplemente no considera el traspaso de derechos. Okay. De ningún tipo. Vamos con lo siguiente. Sería súper simple. Imagínese yo ponerme Luis Luxic. Me mejora la vida. Claro. No es así. Ya, lo siguiente. Hola, mi nombre es Kimberly. Hola, papi Leo. No, perdón. Bueno, un poquito. Recuerda que me debes un privado, papito. Los 5 segundos felices. Claro. A ver, buenos días. Si tengo una casa, ¿se puede dividir en 5 hermanos? Si tengo una casa, la puedo dividir en 5 hermanos. O sea, no sé a qué se refiere. ¿De una herencia? No sé, tal cual bien. Una vez más, apelamos a que las preguntas puedan ser un poquito más desarrolladas para que... Claro, por favor, que nos diga a qué se refiere si la puedo dividir en 5 hermanos. Ya, la siguiente consulta. Mi madre le regaló por una venta a mi hermana su parte de un departamento que está en la sucesión en donde hay más propiedades. Ya. ¿Qué se puede hacer? Es lo que vimos recién. La madre le hizo una venta, ¿cierto? Porque dice, le regaló por una venta. Entonces está mal dicho ahí, porque o le regaló o le vendió. Okay. Porque regalar es una donación, vender es compraventa. Entonces, si lo que entiendo yo es que le vendió a la hija, le puede vender, no hay problema, ¿ya? Y si le vendió y la venta es válida porque no es una venta simulada, ningún problema. Recuerde que hoy día en los padres o las personas tenemos todo el derecho de vender nuestras cosas. Ya. Y hoy día un padre puede venderle a un hijo, por supuesto, siempre y cuando el hijo no esté sujeto a patria potestad, es decir, no sea menor de 18 años. Ya. Okay. Entonces, si es mayor de edad y le vendió, por supuesto, lo que uno como hijo normalmente hace es evita comprarle a los papás para evitar el problema futuro de que los hermanos piensen que esto fue un fraude. Fue un problemón que se puede... Claro, entonces uno dice, no le compro mejor. Oiga, dicen que usted es un verdadero pitonizo, porque cuando dio el nombre de la ciudad de Temuco, ¿sí? Justo ahí era el tema. Usted lo dio como ejemplo, claro. Si que la gente era del sur y estaban en Temuco, eran en Temuco. Bueno, aquí tenemos a Luis Tradamos. Luis Tradamos, cualquier cosa, ¿ya? A veces Luis Tratamos. No, este es Luis Tradamos. Estas son las confesiones del jueves de Luis Tratamos. No, Luis Tradamos. Mi tía vendió la casa de su mamá. Uy, a ver.
esto es como un trabalengua. Mi tía vendió la casa de su mamá. ¿Ya? Resulta que ella dice que mi papá no tiene derecho porque para herencia no puede ser si está registrado por su mamá. No ¿Ya? sé. Mire, en la práctica, si la mamá que falleció tuvo 2 hijos, que era ella y el papá tiene derechos. Ok. Ahora, evidentemente el papá tiene que haber estado reconocido por la madre, por Ya. la causante. Si no la reconoció, no tendría derecho, pero desconozco más allá los detalles. La última pregunta del día. Aprovecho porque justo antes que usted llegara, don Luis, que estábamos Sí. en comerciales a 5 para las 11, nos pidió un saludo Ya, ok. a nivel de lo que es la radio. Ya, ok. Pero tuvo la deferencia de seguir en sintonía y hacernos una consulta Ya. sobre el tema. Pero igual aprovecho de agradecer porque nos comenta acá: saludos Radio X, gracias por la grata compañía. Me alegran las mañanas cada vez que vengo a La Serena. Le quiero enviar un saludo y mi amor a mi esposa favorita. A mi esposa favorita. Sí, como que son varias. Oiga, por favor. Oiga, Mi esposa favorita. que me acompañe en este viaje. Mi nombre es Claudio Novella y mi esposa se llama Patricia, su esposa favorita. Espero que las esposas no favoritas no se vayan a enterar. ¿Ah? Ya, vamos con la pregunta de don Claudio. Saludos. Un saludo, gurú. Maestro, Maestro Sensei. ¿cómo lo hace? Claro. A propósito de la interesante entrevista, no es entrevista, es una sección habitual de cada día jueves de don Luis. De hecho, don Claudio, aprovecho de comentarle que de viernes a miércoles lo que yo hago es relleno. Es la vigilia, es la espera. El día jueves es lo importante. Lo que yo haga el día viernes, lunes, martes y miércoles es un simple y vulgar relleno. De hecho, el programa se llama A la espera de Lucho. Dicha esta explicación, nos comenta don Claudio. Mi padre falleció y estaba la casa a su nombre. Mi madre sigue viva. Ya. ¿Ella debe hacer la posesión efectiva? Por supuesto. Por Ya. supuesto que tiene que hacerla, porque recuerde que con el matrimonio, uno de los efectos que se provocan es la de la herencia. Usted cuando se casa, la ventaja que tiene esto es que al casarse, ambos son herederos el uno del otro. Por lo tanto, cuando la mamá se casó con el papá, ella se hizo heredera de su padre, del padre del señor que está consultando. Por lo tanto, si muere el marido, la señora, hoy día, para que pueda tomar posesión de los bienes de su marido, tiene que hacer la posesión efectiva. ¿Por qué? Porque si en algún momento la señora quiere vender la casa, la quiere arrendar o quiere de alguna manera realizar algún acto respecto a la propiedad, va a tener que estar inscrita a nombre de ella, porque si no, va a seguir inscrita a nombre de el causante, que es la señora, el caballero que falleció. Ella, como tiene hijos y también estaba casada, va a caer en el primer orden sucesorio, por lo tanto ella va a ser la heredera como cónyuge sobreviviente y los hijos la van a heredar junto con ella. Por tanto, dependiendo de la cantidad de hijos, ella va a obtener el doble en la herencia que sus hijos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si ella hace la posesión efectiva, después ella va a tomar posesión de esta parte de su marido. Y cuando ella fallezca, solamente los hijos tendrán que hacer la posesión efectiva de ella y no tener que hacer la del papá para después hacer la de la mamá. Y además para evitar que vayan a existir confusiones en los dominios o alguien se meta en esta situación. Ya. Cuidado con lo que viene, Leito, íbamos tan re bien. No. Ya, ok. Quiero Ay, hacer acuso Deje de prepararme. No, quiero hacer acuso de que por esas cosas de la vida se le quedó el celular acá y justo parece que está sonando el teléfono suyo. Su ringtone. Pero un poquito. Alcaide, el alcaide. Ah, que está llamando. déjeme contestarle. a ver. Pero un poquito. A ver. Ay, no, cortó. Ahora va a llamar de nuevo. Está llamando de nuevo. Está llamando. Ya, de para nuevo. que. 2 minutos, a ver. Ya. Holanda, Sí, ¿qué tal, Calcaide? ¿Cómo andamio? ¿Cómo andamio? Aquí estoy con el cachorrito. Voy en un momento para allá. Estoy con el guarén. Sí, estoy hablando con el guarencito. Oiga, don Luis, antes de despedirse, porque usted Vamos se a va, decir. pero acá seguimos. Estamos- Forma de comunicarse con el que abogado. Me quedo pegado. Estamos auspiciados por Radio Patrulla, la que pega fuerte, ¿no? Bueno, Leito. El tiempo sin ti es empo. Empo. Leito, tenía que cerrarlo con eso usted, Leito, ¿eh? Íbamos tan bien, tan serio. Leito, para comunicarse con nosotros, los auditores pueden ubicarnos en el 512-448174, nos llaman al 512-448174, nos pueden enviar
también una llamada o un mensaje de texto al 976-555520. 976-555520. También pueden enviarnos un correo electrónico a contacto@elqueabogados.cl o ingrese a nuestra página web www.elqueabogados.cl. Don Luis Genara, al tiempo, respuesta sí o no. Buenas tardes, soy viudo, no hemos hecho la posesión efectiva. ¿Puedo ceder propiedades a mis hijos? Aún no. Tiene que hacer la posesión efectiva para hacerlo. ¿Por qué? Porque usted todavía no es dueña de lo que tiene como derecho. Ya. Por lo tanto, inscríbalo y después lo cede. Mi hijo compró una casa, no está casado, tiene 2 hijos con su pareja. Tienen, dice, años juntos. Si mi hijo falleciera, ¿ella queda protegida? No. Si no está casado, ¿no están casados? No. Si no está casado y no hay acuerdo de unión civil, ella no queda protegida. Sus Los hijos sí. sí. Ya, ok. Ya, don Luis. ¿Ya? Hasta ahí, Guarencito. Hasta ahí, Guarencito. Ya, don Charlie. Vamos, Holanda, ¿qué tal? Ajá. Despídase de su audiencia, don Luis. Muy bien, Leito. Muchas gracias a todos los auditores que hoy día nos inundaron con preguntas. Eso es bastante satisfactorio porque nos damos cuenta que están conectados y que les interesa el tema. A mí no me piden canciones en toda la semana. No, a usted nada, no. Recuerde que estos programas están subidos en el canal de YouTube a través de Elqui Abogados Estudio Jurídico y ahí van a ver todos los programas e incluso este que escuchamos el día de hoy. Un saludo a todos los que nos siguen ahí, ¿cierto? Servicio de Impuesto Interno, Registro Civil. Es un cariño especial para DICOM. Por Tesorería. favor, dejen de llamarme. He bloqueado todos los teléfonos. Ya no hay cómo, si ya Leo no tiene cómo pagar. Ya le dije, Leo, déjese barba para que no lo persigan. Y dijo, no, con barba debo más. Entonces, amigos de Cobalco, fuera de aquí. Un saludo a Copiapó, a Rorrito, que siempre nos escucha, a Caldera, a La Pandilla, que todos saben quién es, Rorro. a Miguelito, Mr. Mega, que nos escuchó y nos manda saludos por acá, y a todos los chiquillos de Caldera, que les decía yo, a la tía Licha, a mi madre, Estados Unidos, a la tía Liliana, Licha. y a toda la gente que nos sigue semana a semana. Muchas gracias por la paciencia de haberme aguantado un jueves más con nuestro programa. Ahora comienza la vigilia para la próxima semana cuando venga don Luis. Uy, mire, ¿Qué pasó? están llamando de DICOM. ¡Oh, están llamando! Leito. Que tengan la gran semana, don Luis. Igualmente, Leito, muchas gracias. Que tengan un excelente julio. ¿Iglesias? Un julio, este mes de julio, que sea muy productivo. Ya, don Luis. Nos vemos la próxima semana, Leito, con más Elqui Abogados. Nosotros continuamos con más en el 104.9.